Bueno, ya estamos con el candidato a la alcaldía de Lima, Humberto Alaizun, por Restauración Nacional, pero antes vamos a conversar con la ministra de Inclusión Social, la ministra Liliana La Rosa, quien nos está atendiendo la llamada. Ella se encuentra, ha hecho un alto a sus actividades del ministerio para poder atendernos unos minutos. ¿Cómo está? Muy buenos días, ministra. Muy buenos días. ¿Qué tal? Ayer ha hecho un anuncio importante el ministro de Economía en que va a aumentar en 100 millones el presupuesto de los programas sociales, el presupuesto que cuentan ustedes. Me imagino que eso también va de la mano con una reestructuración de los programas que usted lidera. Así es, estamos muy contentos, tenemos un ministro de Economía y un ejecutivo comprometido con los programas sociales. Nosotros estamos asumiendo el rol rector del desarrollo y la inclusión social que nos mandata la ley y que hasta la fecha no había sido cubierto, y estamos haciendo una reforma profunda de los programas sociales. A la fecha, en 5 meses de gestión, ya tenemos 1.000 lactarios en los CUNAMAS, y en 2 meses más vamos a llegar a 2.000 lactarios en los CUNAMAS. Eso es un avance muy importante porque estamos garantizando el derecho a la alimentación de los niños, la alimentación de la madre, ¿no? La lactancia materna. Así es. Porque los números de la anemia aumentaron y esa ha sido la bandera que su gestión ha levantado. Cuando... También los números de la anemia no han levantado, permanecen desgraciadamente hace 10 años en el mismo indicador. Vamos a cambiarlo, vamos a tener una tendencia hacia abajo y vamos a llevar ese indicador del 43 al 19% en el 2021, y en eso estamos trabajando juntos 15 ministerios. Pero ¿cómo, ministra? Porque vino el ministro Meléndez, habló muchas cosas y pasó por agüita tibia, y realmente aumentamos a 46%. No se le puede echar la culpa a este gobierno que recién está comenzando, pero ¿cómo reestructuramos los programas? ¿Más control? ¿Qué hacemos? Por primera vez en la historia tenemos una mirada de la anemia que no es solo mirada sobre tipificarla como una enfermedad. La anemia es expresión del valor que le estamos dando a los niños en el Perú. Nosotros consideramos que es necesaria la intervención multisectorial para enfrentar la anemia, la desnutrición y la violencia que se ejerce contra los niños. La Organización Mundial de la Salud lo que señala es que si quieres vencer la anemia y la desnutrición, al primer sector que tienes que llamar es a saneamiento básico. Porque si solamente te concentras en salud, lo que vas a hacer es descarte de anemia y darle las gotas o sulfato ferroso. Y con eso seguramente sales de la anemia en 3 meses, pero si no hay comida, si no hay higiene, no es sostenible. Si no hay saneamiento básico, va a volver a caer y vamos a tener un indicador no sostenible. Entonces, por eso hemos hecho un plan multisectorial donde está el Ministerio de Vivienda, a quienes además se les ha asignado más presupuesto para poder atender a las poblaciones de pobreza y pobreza extrema. También está el Ministerio de Agricultura, que tiene que estar con el arroz fortificado junto con Produce y con el puré de papa fortificado, y ojalá progresivamente la harina fortificada para hacer pan, pero fortificada con hierro. También tenemos que entrar de todas maneras con el Ministerio de Educación. Nuestros grandes aliados van a ser los niños, los hermanitos mayores de estas criaturas de 4 meses a 11 meses, que son los que están presentando la anemia en el Perú. Ministra, El Ministerio de Educación con capacitación es un gran aliado. Ministra, Solo después de que entre todos ellos, el aporte de salud es un aporte significativo. ¿Y qué hace el MIDIS? Articular. Ministra, los programas de asistencia social, como desde el inicio hasta el final de la vida, desde Caliwarma o Contigo, que son programas importantes, también tiene que tener una parte de desarrollo, que es la que le da el sustento, ¿no? No solo es asistencia, sino cómo sacamos a nuestro pueblo de la pobreza. Pero el problema es que un programa de desarrollo como FONCODES, más bien se le están recortando ahí sí los presupuestos, los programas, y FONCODES está un poquito estático. Porque no puede duplicar las acciones que otros sectores ya están tomando como
como acciones suyas. Por ejemplo, nosotros hacíamos las casitas calientes, y eso es responsabilidad del ente rector, que es el Ministerio de Vivienda. Ahora el presupuesto para casitas calientes va directamente al Ministerio de Vivienda y ellos tienen que garantizar que eso se efectúe el próximo año. Nosotros en estos últimos 2 años hemos hecho un promedio de 2.300 casitas calientes, que en realidad son habitaciones calientes. Entonces lo que estamos haciendo es que cada sector asuma su responsabilidad, y Foncodes lo que hace es constituirse en la puerta que permite el acceso de las personas en pobreza extrema y pobreza a los programas sociales del Ministerio de Trabajo, de Vivienda, de Agricultura y a los nuestros, igual que a todo programa productivo y a la empresa privada. Estamos reconvirtiendo Foncodes en ese gran instrumento de inclusión. Correcto. Una pregunta adicional. El tema de Caliwarma, este tema de la intoxicación de Cañete, en el cual aparentemente la empresa, esta Manliu, que fue la que le dio el producto a los niños, ¿sigue como proveedor o ya ha sido sancionada? No, en nuestra gestión nosotros estamos sacando la normatividad por la cual ninguna empresa que ha generado un problema de salud a nuestros niños va a volver a concursar. Eso va a ser imposible de ahora en adelante. Estamos en la reforma de Caliwarma. Nosotros damos el pan de cada día a 3.800.000 niños de primaria y educación inicial, y lo estamos haciendo en las mejores condiciones posibles. Y necesita mucha transparencia ahí, sí, mucha transparencia, porque lamentablemente el problema son nuestros proveedores locales, ¿no?, que importan, traen y cómo manipulan las cosas, ¿no? Que si guardan, si congelan las cosas, si tienen un frío correcto, si entregan, si cuando lo abren están con la protección adecuada, con la higiene adecuada. Y ahí sí le pedimos, ministra, creo que toda la opinión pública, que tengan mucho cuidado de cómo se manipulan los alimentos de nuestros niños. Estamos redoblando esfuerzos. Yo lo invito a acompañarme en las giras que nosotros estamos haciendo de supervisión. Como usted sabe, el año pasado se establecieron las normas. Todo lo que están comiendo los chicos hoy se estableció el año pasado. Antes de que yo entrara se hicieron las convocatorias y las adjudicaciones. Yo he entrado básicamente a darle continuidad al servicio y a elaborar las nuevas normas para el próximo año. Estamos acelerando la reforma. Lo invito a que nos acompañe a ver cómo funciona en cada una de nuestras regiones. Es muy importante que ustedes, los comunicadores, nos ayuden a informar a la ciudadanía y a generar confianza. Muchas gracias, ministra. No le quito más tiempo porque sé que tiene una recargada agenda. Le invito, por favor, a que nos pueda visitar en los estudios y también vamos a acompañarla en sus recorridos. Fantástico, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, hasta luego. Bueno, ha sido la ministra de Inclusión y Desarrollo del MIDIS, Liliana La Rosa, quien nos ha estado contando sobre este trabajo que está haciendo sobre la anemia. El ministro de Economía le ha aumentado 100 millones y 271 millones en programas de violencia contra la mujer. También se han aumentado los presupuestos y esperemos que no sea un tema de género, porque con el tema de mujer también se están mezclando otro tipo de cosas. Vamos a ver y vamos a estar vigilantes con eso. Estamos con el candidato a la alcaldía de Lima, Humberto Olaizún, de Restauración Nacional, que está con nosotros. Bienvenido. ¿Pastor? ¿Todavía es pastor? No estoy ejerciendo en este momento. Arquitecto. Hoy día está como arquitecto. Así es. Pero el pastor siempre está ahí, porque el pastor siempre tiene que cuidar a las ovejas. Estamos con Tiffany Tipiani, que está desde... bueno, vamos primero con un informe del candidato a la alcaldía de Lima, Humberto Olaizún, quién es, cómo llega a esta candidatura, y luego vamos con un informe con Tiffany Tipiani. Vamos con el informe del arquitecto Olay.
Esta es la tercera vez que Humberto Lay intenta alcanzar el sillón municipal. El candidato, que ya ha tenido experiencia como congresista y además ha tentado a la presidencia de la República en el 2006, busca que la tercera sea la vencida en sus aspiraciones para ser el próximo alcalde de Lima. Bajo su lema Ley no te florea, entre sus principales propuestas resalta la creación del programa Lima, Arte y Cultura, que busca prevenir la delincuencia e inseguridad. El arquitecto de 83 años apuesta también a atacar el tráfico de la ciudad con su estrategia de ingeniería de tránsito y la implementación de semáforos inteligentes, trenes subterráneos y buses modernos. Criticado muchas veces por su postura frente a las minorías sexuales, Lay aseguró que el único principio que quiere compartir es el de amar al prójimo como a uno mismo. Humberto Lay asegura tener las credenciales de ser una persona honesta y espera, de ser elegido, dejar las bases para un mejor desarrollo de la capital. Bueno, ya estamos aquí de regreso y nos vamos con Tiffany Tipiani. Tiffany, ahí estamos con Tiffany Tipiani desde Pueblo Libre para que le pregunte a la gente sobre el candidato Humberto Lay. A ver, Tiffany, a ver si ya está. ¿Ya está Tiffany? Porque está entrevistando ahí. ¿Sí? Sí, Tiffany, ¿cómo estás? Todavía no está conectada. ¿Ya? Ahí está, ya. A ver. No está. Vamos a conversar con el candidato Humberto Lay Zoom. Arquitecto, pastor y candidato. Aunque yo pondría pastor primero porque es lo más importante, servir a Dios. Ya conoce usted la ciudad. Una ciudad que ha crecido desordenada, una ciudad que ha crecido... que ha colapsado, ¿no? Y que no está encontrando soluciones. Hace un momento estuvo acá el señor Castañeda Pardo y le digo, el mayor castigo, creo, para un candidato es sentarlo en un carro en hora punta y mandarlo al aeropuerto, no por la línea amarilla, sino de la Costa Verde al Callao, mandarlo al Cono Norte, mandarlo por evitamiento en la mañana o mandarlo por la Javier Prado de la Molina hacia San Isidro o Magdalena también en la mañana. ¿Cómo solucionamos este problema? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, arquitecto, es que el sistema de transporte masivo no es para los más pobres. No pueden tomar el tren, no pueden tomar el metropolitano porque es caro y tienen que pagarlo doble. Y esos son los usuarios que necesitan este transporte. Por favor. Efectivamente, Miguel, el transporte y el tránsito en Lima es uno de los graves problemas que preocupa a la población y sufre la población, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la Municipalidad de Lima? Todo este caos viene como consecuencia de que a lo largo de los años este crecimiento que mencionas ha sido desordenado, caótico, no ha habido un plan de desarrollo urbano. Esa es la causa fundamental y la corrupción es la segunda causa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Primeramente, comenzar a ejecutar el plan maestro para el 2035 que contempla ya 3 anillos viales para desconcentrar el tránsito, especialmente en el centro de la ciudad. Como también una vía de evitamiento nueva porque la actual ya colapsó. Entonces, en cuanto a la vialidad, serían las 2 obras más importantes que se tienen que hacer. Pero eso solo no soluciona el problema. Tenemos que aplicar ingeniería de tránsito a lo que es la semaforización. Tenemos lo que se llaman semáforos inteligentes, pero que son solamente semáforos con una cuenta regresiva. Tienen que ser semáforos realmente inteligentes, con cámaras, con sensores, que midan el flujo del tránsito, y esto conectado a una central de control de tránsito metropolitana, que con un software apropiado que existe ya, va regulando el flujo del tránsito automáticamente, y por supuesto con operadores también. La señalización es pésima en Lima. Eso tiene que arreglarse, tiene que corregirse, aumentar la señalización para facilitar a los conductores. Por otro lado, la reforma del transporte, ¿no? No es posible que... No hay autoridad todavía. No tenemos... En el año 2012 se dio una ordenanza creando el Sistema Integrado de Transporte, el SIT. No se ha hecho nada después de estos prácticamente 7 años, ¿no? Entonces, hay que empezar a crear este Sistema Integrado de Transporte
o de movilidad que se llama el día de hoy, que incluya el metro o los trenes, los buses, corredores viales. Hay que pensar en tranvías ya en ciertas zonas de Lima, tranvías modernos, como está ocurriendo en Europa. En Europa se está volviendo al tranvía. En Medellín lo hemos visto funcionando perfectamente. Por ejemplo, estamos pensando en el centro histórico, tener tranvías modernos ahí. Teleféricos a la zona de difícil acceso vial. Todos los sistemas o medios de modalidad de transporte unificados, conectados entre sí y con una tarjeta única, con un pago único, que es lo que sucede en muchas de las grandes ciudades del mundo y de nuestra Latinoamérica también. ¿Usted apuesta por una ciudad, por un plan de movilidad sin mucho fierro y cemento? ¿O Así usted es. apuesta por los segundos pisos como en México? No. ¿Cuál cree que es el modelo para Lima? Hay que atacar el tema del tránsito en sí y el transporte. Porque trabajar solamente con las vías, por ejemplo, ampliar carriles. Se amplían los carriles, se aumentan los carriles, se amplían las vías, va a haber más carros, más automóviles, y eso siempre va a colapsar el sistema. Está probado en muchas ciudades, está probado, más que probado, que lo que hay que proveer a la ciudad es un sistema de transporte masivo. Porque mientras más pequeños los vehículos, ocupan más espacio Masivo de y vías. económico. Y- Pero ¿cómo renegociamos un contrato con la empresa del Metropolitano? O sea, cuesta 2,50 soles. El tren eléctrico, o sea, al final le sale 10 soles a una persona. Si gana sueldo mínimo, este señor tiene que comerse el Metropolitano y el tren. Sí. El tren, por ejemplo, depende del Ministerio de Transportes, ¿no? Pero hay que dialogar con el Ministerio de Transportes, que llegaron a un convenio con ellos para que se integre a este sistema de transporte de la ciudad. Pero hay que renegociar todos los contratos, pero sobre todo, en todas las grandes ciudades, el sistema masivo de transporte siempre es subvencionado. El Metropolitano está subvencionado, Pero muy está poco. subsidiado. Muy subsidiado, pero muy poco, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es, mediante una ordenanza y mediante, inclusive hasta una ley, para asegurar la permanencia de ¿Y quién este asigna sistema. esos recursos? ¿El gobierno central transfiere al municipio? Tiene que ser parte del gobierno central. El gobierno central tiene que entender que Lima es la capital de la República. Que ¿Y tiene aquí- medido cuánto sería ese subsidio? No sé, todavía es muy difícil decirlo, ¿no? Se tienen que hacer estudios muy técnicos, que eso va a tomar su tiempo, pero Lima es la capital de la República, la sede del gobierno ejecutivo, legislativo, judicial, es 50% de la economía del país. Entonces, no es posible que Lima funcione con un presupuesto tan bajo como el que tiene hoy día, que la tercera parte de lo que tiene el Callao, por ejemplo, ¿no? Por habitante. Entonces, esto no puede ser. El gobierno central tiene que entender eso. Vamos a dialogar con el gobierno central para convencerle que tiene que poner de su parte para que Lima, la capital, tenga la prestancia, tenga la comodidad y eso atraiga a su vez inversiones que van a revertir en beneficio para todo el país, ¿no? Entonces, si el gobierno no entiende esto, va a ser un problema. Pero por otro lado, la municipalidad tiene que generar sus propios recursos. Estuvimos conversando con el gobernador de Antioquia, por ejemplo, Medellín. Sí, claro. Ellos no dependen del gobierno central, generan sus propios recursos con empresas municipales que son realmente rentables. Hoy día tenemos aquí en Lima 4 empresas municipales que no dan ningún tipo de utilidad. Entonces, vamos a convertir esas empresas en realmente empresas que tengan utilidad, que traigan recursos para la municipalidad y crear nuevas empresas. Correcto. Por ejemplo, el tema de la basura, los residuos sólidos, ¿no? Lima produce 8.400 toneladas diarias de basura, de lo cuales el 51% son residuos orgánicos. Existe una empresa particular que está tratando, industrializando parte de esos residuos. La municipalidad puede crear una empresa también, sea por APP o sea de la municipalidad, para industrializar esos residuos sólidos y traer recursos también para la municipalidad, y al mismo tiempo se soluciona un problema de contaminación muy grave que está sufriendo nuestra Correcto. ciudad. Ahora vamos a hablar con la calle. Tiffany ya está con nosotros. Vamos, Tiffany. Así es, Miguel, ahora me encuentro en el frontis del Hospital Santa Rosa,
al candidato a la alcaldía, Humberto Lay. ¿Lo conoces? Está en nuestros estudios. ¿Qué le pediría al próximo alcalde? ¿Solamente de Bolívar? ¿Qué le pediría? ¿Solamente de Pueblo Libre? No, de Lima. Ya, de Lima. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. No más maltratos a la mujer. ¿Y el transporte? El transporte, seguridad también. Sí. Ok, señorito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Señorito, ¿qué tal? ¿Qué le pediría al próximo alcalde de Lima? ¿Qué le pediría al próximo alcalde de Lima? Que mejore nomás la salud de todos los hospitales. En la seguridad también. Por supuesto, la seguridad también, pues. Señorito, ¿cuánto se demora de venir hasta acá? Hasta ese punto. Yo vivo, ¿sabe dónde? Yo vivo en Jesús María. ¿Y cuánto se demora? 1 hora. 1 hora. Y también tiene que ver el tránsito. Claro, por el tránsito también, pues, claro. Está lejos también. Es más los carros, pues. Ok. Pocos carros. Ok, muchísimas gracias, señor. ¿Qué tal? Bueno, Miguel, esas son las opiniones de las personas. Y algo muy importante que resaltar de la señora que ha dicho no más maltrato a la mujer. Esperemos que hagan más campañas, tal vez, para este tipo de casos y para los adultos mayores, ¿no? Gracias, Tiffany, por el enlace y seguimos con el arquitecto Humberto Lais, un candidato a la alcaldía de Lima por Restauración Nacional. El tema de la seguridad. La inseguridad ha sobrepasado la capacidad del alcalde, la capacidad del ministro del Interior. ¿Qué solución concreta tenemos para, dentro de la participación que le corresponde al alcalde, ¿no? Porque el alcalde no es el ministro del Interior, no es el sheriff, no es el alto comisionado, como hace el señor Urresti, que se pone su gorro de policía, no es el policía, ¿no? Es un tema de orden lo que tiene que ver el alcalde de la ciudad. ¿Cuál es su plan de seguridad ciudadana? Nuestro plan contempla 4 aspectos en la lucha contra la inseguridad. Primeramente, el liderazgo. De acuerdo a la ley, el alcalde provincial lidera el Comité Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Esto no ha sucedido hasta el día de hoy. Yo sí voy a liderar eso convocando a los 42 alcaldes distritales, a la policía, Ministerio Público, para establecer planes conjuntos integrales de seguridad, el sistema integrado de seguridad para toda la metrópoli. Liderazgo en primer lugar. En segundo lugar, es verdad, el combate a la delincuencia en la calle corresponde a la policía, pero ellos trabajan con muchas limitaciones. Entonces la municipalidad puede colaborar con la policía, con recursos, logística, creando, por ejemplo, unidades móviles de acción rápida para ubicarlos en las zonas de mayor incidencia delictiva. Esta mañana estábamos viendo en San Martín, han baleado a una persona, ¿verdad? Por robarle unas cuantas cosas. Entonces, ubicar estas unidades móviles. Y no es posible que hasta el día de hoy los policías trabajen, se comuniquen a través de su propio celular, ¿verdad? Proveerles radios para una comunicación rápida, ¿cierto? O sea, ayudar a la policía. Pero luego tenemos la parte disuasiva, serenazgo. Tenemos que crear un serenazgo metropolitano, profesional, bien capacitado, bien equipado y no dejarlo librado a las posibilidades o iniciativas de cada distrito. Cada uno hace lo que puede, serenazgos con cierta preparación, unos con una, otra con otra, equipos diferentes y que tienen limitaciones porque no pueden salir, a pasar al otro distrito, en fin. Crear este serenazgo metropolitano y utilizar cámaras inteligentes, cámaras de vigilancia con detección facial, reconocimiento facial, porque hoy día ya sabemos que usan pues sus capuchas. Eso pasa en Europa, ¿no? En Exacto, Europa uno puede ir y no hay una presencia policial municipal, pero sabe que está observado. Okay. Claro. Pero la tarea más importante que puede realizar la municipalidad y que está en nuestro plan de gobierno es la prevención. Eso es lo más importante, porque el trabajo de la policía, aún el serenazgo, lo único que hace es contener la delincuencia. Pero hay lo que alguien ha llamado una fábrica de delincuentes, que es la deserción escolar, que es que los muchachos no tengan nada que hacer en las horas libres, y la falta de valores, y todo eso va produciendo más y más delincuencia, y llega un momento en que ya la policía no puede contener eso. Entonces, la municipalidad, en nuestro plan de gobierno tenemos planes, programas, por ejemplo, Lima, Arte y Cultura. Proveer
impulsar, fomentar la cultura. ¿Qué cultura? Por ejemplo, tenemos un lugar de la memoria. Usted ha sido miembro de la Comisión de la Verdad. El día martes se va a dar la sentencia del tema de Tarata. ¿Qué historia, qué cultura es la que queremos dar? ¿Un museo con terrorismo? ¿Un museo que cuente la verdad? ¿Qué verdad? ¿Cuál es su posición Estamos hablando respecto de a eso? valores universales, el respeto al prójimo, valores cívicos, ¿no? La solidaridad, sobre todo respeto, consideración, o sea, valores universales que desde niños hay que ir enseñándoles, ¿no? Inclusive sus derechos y sus responsabilidades cívicas como ciudadanos, ir formándoles ya como ciudadanos desde pequeños, porque cuando se enseña a un pequeño, eso le va a durar toda la vida. ¿Usted permitiría un lugar de la memoria ahí en la Municipalidad de Lima? No, ya tenemos un lugar de la memoria. A la alcaldesa Villarán, por ejemplo, dejaba que hicieran murales, ¿no? Recordando algunas cosas de las que habían pasado. Todas las cosas buenas que han sucedido en el país hay que recordarlas. Como también hay que recordar las cosas malas, para que no se repitan, ¿verdad? O sea, es bueno tener ese trasfondo histórico, tradicional, ¿verdad? Hay que aprender de la historia. Muchas veces cuando no se enfatiza esto, se repiten los errores, se cometen, vienen las mismas historias, se repiten, ¿no? Y con tremenda desgracia, mucha tristeza, mucho dolor para toda la ciudad. Arquitecto, esta expansión de Lima a los cerros, los cuales no se ha hecho con planificación, usted es arquitecto, no se ha planificado nada, no se ha hecho nada, se le ha dotado de escaleras, esta gestión es la que le ha dotado de escaleras, pero ya tenemos el problema ahí, Villa María del Triunfo nomás, donde tiene una candidata que lo más probable es que arrase en estas elecciones y Restauración gane en Villa María del Triunfo, va a tener ahí un problema. Cuando llueve, se cae, hay derrumbes y la gente al final se le cae su casa. Eso se va, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a mover esta gente? ¿Se van a crear ciudades satélites? ¿Se les va a dar más servicios ahí? Castañeda Pardo dijo, le vamos a crear escaleras eléctricas. Sí, pero siguen ahí, ¿no? Y la gente va a seguir viniendo. No es que, o sea, veo el Morro Solar, yo me fui a vivir a Europa, regreso 3 años después y veo que las lucecitas van subiendo. Es la falta de planificación, ¿no? Que no ha ido acompañando al crecimiento, a la gran migración, el boom migratorio que ocurrió a partir de los años 60 y luego de los 80 con el tema del terrorismo. Entonces, tenemos que pensar en esas miles de familias que están viviendo en lugares absolutamente vulnerables, peligrosos, ¿no? En nuestro plan está contemplada la creación de 2 ciudades satélites, en Ancón y Lurín. En Ancón tenemos 8.000 hectáreas de tierras urbanizables. En Lurín tenemos 5.000 hectáreas de tierras urbanizables. Entonces, lo de Ancón ya lo está viendo el gobierno central, pero lo de Lurín todavía no. Entonces, en la Municipalidad de Lima, nosotros tenemos pensado ya crear esa ciudad satélite y reservar parte de esos terrenos urbanizables para terrenos a costo social y poder trasladar esas miles de familias. Y declaramos intangibles los cerros de Lima. Las zonas peligrosas, Ya. ¿no? Las zonas que están expuestas a los huaicos, expuestas a terremotos. Un informe dice que un terremoto grado 8 va a matar más de 50.000 limeños. No, va a ser un desastre. Va a ser un desastre, un desastre. O sea, no podemos dejar que eso ocurra. O sea, la municipalidad tiene que iniciar un proceso de reubicación de estas familias, comenzando por las que están en más riesgo, ¿no? O sea, eso hay que hacer. Por otro lado, hay que facilitar el traslado de estas personas. Las escaleras cumplieron una función en su tiempo, pero siguen siendo peligrosas y siguen siendo, digamos, de lo más incómodo y difícil para las personas, sobre todo de edad, personas discapacitadas, trasladarse. Entonces, tenemos que pensar en un teleférico, como ocurre en Medellín, ¿no? Un cerro en Medellín, de la gente más pobre y gente delincuente y todo lo demás. Un teleférico de primera les cambió la vida. Cambió por completo el panorama allí. Eso
tenemos que hacerlo aquí en Lima también. ¿En qué lo va a diferenciar su gestión de las anteriores gestiones? De lo que pasa en este momento en el Perú. Todos nos dicen, yo voy a solucionar los problemas, yo tengo los planes, yo tengo el equipo, pero al final nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo. La integridad ya no es un valor, ya eso queda de costado. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar y qué nos garantiza que la integridad del arquitecto Lay, del pastor Lay, no se va a ver contaminada por la política y por los grandes contratos? La señora Villarán llegó como el adalid de la honestidad y terminó, Dios sabe dónde va a terminar. Bueno, yo siempre estoy diciendo, todos los problemas de Lima se derivan de dos causas fundamentales. Lo primero es lo que ya hemos mencionado, la falta de planificación. Soy arquitecto, tengo una visión de futuro para Lima. Conozco los problemas de Lima, como todos los conocen. Conozco las soluciones también conocidas por todos. Pero tenemos que tener una visión de futuro. Y esa la tengo. Por eso vamos a ejecutar el plan de desarrollo urbano para Lima, que ya existe, pero que no se ha querido implementar hasta ahora. Vamos a aplicar eso. Pero el segundo gran factor es la corrupción. Ningún plan, ningún programa, ninguna propuesta, ninguna estructura funciona si hay corrupción. Y eso es lo que vamos a combatirlo con toda firmeza, caiga quien caiga. Y en mi caso, yo quiero decirle con toda humildad, pero de corazón a la población, ¿no?, que para mí la honestidad no es un discurso de campaña. Ha sido mi trayectoria de vida en todas las cosas que he hecho, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en todo sentido. Ha sido mi práctica, porque fui formado de pequeño a ser honesto, a ser honrado por mi padre. Entonces, lo que yo ofrezco a la población y mi compromiso es esa, ¿no? Es una gestión absolutamente transparente, honesta. Yo he prometido y me he comprometido a informar mensualmente a la población de qué es lo que se ha gastado, en qué se ha gastado. Iría a los consejos municipales, que Castañeda no va, ¿no? Manda a su teniente alcalde. Exacto. ¿Usted va a gobernar o va a dejar a su teniente alcalde que Yo voy a gobierne? gobernar. Una de las primeras cosas en los primeros 100 días es convocar la Asamblea Metropolitana, que no se ha convocado, o se ha convocado solamente la primera vez y nunca más ha funcionado. Pero tiene que haber Lima es una sola, no hay 43 Limas. Y tenemos que trabajar con los 42 alcaldes distritales y el provincial como equipo. ¿Y con el Callao qué hacemos? ¿Con qué? El Callao que esté integrado, que da licencia también de transportes, que permite que nos metan cautelares, que se tiene el aeropuerto ahí, ese Así también es un problema, ¿no? Hay que dialogar con el alcalde del Callao, con el gobernador del Callao y llegar a acuerdos. Entender, comprender que Lima y Callao es un todo urbano, es un solo urbano, es un continuo urbano. No son dos ciudades apartes, separadas, están unidas completamente y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y ahora, esto implica un alcalde dialogante, un alcalde conciliador. Yo por naturaleza soy conciliador, pero con firmeza, ¿no? Creo que lo demostré, presidente de la Comisión de Ética, en la cual sancionamos inclusive hasta un vicepresidente de la República, ¿no? Con toda firmeza. O sea, ser firme no significa gritar, insultar, hacer aspavientos. Firmeza significa que lo que uno hace y lo que uno dice tienen coherencia. Así es, hay que ser consecuentes con las palabras. Yo le agradezco mucho, arquitecto Lay. Espero que tenga éxito en su campaña municipal, que sea el pueblo. Dicen muchas veces que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Usted cree en eso? Sí. Sí. Esperemos que el pueblo sea sabio y tome una buena decisión y que los medios de comunicación ya se vuelquen a esta campaña. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Si quieren votar por el arquitecto Humberto Lay Zun, marquen la espiga de Restauración Nacional y le darán la preferencia para que el arquitecto pueda gobernar los próximos 4 años la ciudad de Lima. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con los candidatos de Magdalena. No ha venido el candidato de Restauración de Magdalena. Tienen que venir de los distritos. Porque la mejor campaña para su candidato a Lima es que vengan sus distritos. Todos invitados, pero no quieren debatir, no quieren esto, no quiero ver que me llevo mal con el otro. Tienen que venir, de eso se trata. Nos vamos primero a UCI Deportes. Jugó Perú.
Vamos, Anthony. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo cordial para ti y para todos los amigos de UCI Deportes. Es cierto, la elegancia, estilo y gracia está en Baronet. Lamentablemente, ayer la selección de Ricardo Gareca perdió 2-1 en el Johan Cruyff Estadio. Un partido totalmente distinto. Dos equipos en uno, vale decir, los mediocampistas de la selección peruana en ofensiva eran distintos a la zona defensiva de Holanda. Los goles. Aquino ponía el primero, Memphis Depay el 2-1, el 1-1, perdón, la igualdad. Y otra vez, aletargado, menguado, toda la zona defensiva del equipo de Ricardo Gareca. Calcaterra debutó sin ningún oficio. Empató Alemania 0-0 con Francia por la Liga de la Liga de las Naciones. Y Maradona es el nuevo entrenador del equipo de los Dorados de Sinaloa. Y un día como hoy, Miguel, en el frío, en el gélido estado de Florida, de Boca e Ibarra falla campeón el equipo de Cienciano. Y en el voleibol, me preguntaba Kevin, ¿cuándo hablas del voleibol? Hablamos del voleibol. Perú venció 3-2, categoría sub-20, en el Coliseo Niño Héroe Cerrado Manuel Bonilla, en el Final Four, segunda edición, con miras al Campeonato Sudamericano. Hoy juega con Argentina y estaremos también llevándole la información el día lunes. El equipo que dirige Marco Queiroga va a disputar a las 7 de la noche este encuentro. Y mañana Valentina Shevchenko enfrenta a Nico Montaño por la UFC edición 228. Quiere dar la alegría a todo el Perú, Miguel. ¿Qué tal energía, Anthony? Siempre energía Teoma es esa. Siempre, 100% Teoma. Un saludo, Miguel, así de inmediato para mi señora madre que me está escuchando y nos está viendo desde San Martín de Porres. La ex también. Debe estar en su casa. Saludos a la distancia. Ya, listo. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con María Laura con UCI Entretenimiento.